Y ahora el pastor Bayless Conley. Luego Jesús dijo, oigan, hoy se ha cumplido, no mañana, no el año siguiente. Esto está pasando ahora. Los oprimidos van a ser liberados, los cautivos van a ser libres, los ciegos recibirán vista. Estoy predicando las buenas nuevas a los pobres. Hoy... Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Soy Bayless Conley y me alegra que estés aquí. Dios creó el universo con una palabra, envió a las galaxias a girar en movimiento con solo mover sus labios. Y como un Dios tan grandioso y enorme elige revelarse a los hombres y mujeres. Te va a sorprender. Vamos a hablar de eso hoy en este mensaje. Prepárate. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Oremos, les contaré una historia. Padre Celestial, de nuevo, gracias por poder reunirnos. Gracias por el privilegio de poder hacer, porque sabemos que tenemos hermanos en todo el mundo que no disfrutan de esta libertad. Ayúdanos a nunca, jamás darlo por sentado. Te agradecemos la salud de la que disfrutamos ahora. Gracias por liberarnos del dolor. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu aquí, en este espacio. Gracias por tu poder que está presente. Gracias por tu sabiduría que revelará a nuestros corazones al estudiar tu palabra hoy. Señor Jesús, que seas magnificado y exaltado. Enséñanos, te pedimos. En tu nombre. Amén. Había un cineasta aficionado que nunca había hecho ningún trabajo notable. Trabajó un poco en esto, un poco en aquello, creó algunos cortometrajes, pero finalmente creó lo que sintió que era su obra maestra. Produjo un documental de 40 minutos y iba a mostrarlo en la comunidad local, pero sabía que nadie iba a ir a verlo. Nadie sabía quién era él. Sin embargo, su familia había sido amiga de un muy conocido comediante famoso. Habían crecido juntos y al hablar con su familia le dijeron, oye, llámalo, tal vez venga a la premier de tu película, tal vez incluso la presente y eso atraiga a la gente. Él pensó, bueno, no estaría mal. Contactó a esa celebridad y él dijo, me encantaría hacerlo, ¿qué día es? Le contestó y dijo, ¿sabes? Puedo ir, pero estaré ahí solo para la introducción del principio. Tengo unos 15 minutos. Tengo un evento en el que debo estar más tarde. ¿Está bien? Él dijo, perfecto. Ven, espera tras bambalinas y yo caminaré a la plataforma del teatro y anunciaré que estás aquí, puedes salir, contar algunos chistes o lo que quieras hacer. Toma unos 10 minutos y presentas mi película. Él dijo, genial. En fin, la noche llegó y el cineasta aficionado llegó al teatro y estaba impresionado, lleno completo. Ya no había lugares. Fue más allá de sus expectativas. Él salió al escenario y estaba tan impresionado y tan nervioso que su mente quedó en blanco. Y solo dijo, me alegra que vinieran a ver mi película hoy. Vamos a apagar las luces y que comience. Apagaron las luces, la película comenzó y la celebridad nunca se presentó, nunca pudo dar lo que tenía para ofrecer. No fue anunciado ni revelado. Porque las personas habían ido, de hecho, a verlo a él y no a la película. Encontramos un principio similar en conexión con el Evangelio. Jesús debe ser anunciado y proclamado antes de ser revelado. Y antes de que el poder y la bendición que tiene para las personas sean liberados. Vamos a ver hoy al Jesús que fue revelado con predicación, cuyo poder es liberado después de que lo
proclaman. Vamos a estudiar esto desde Colosenses capítulo 4, pero primero vamos a Lucas capítulo 4. Por favor, vayan ahí conmigo, comenzaré en el verso 14 de Lucas capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. Aquí Jesús está regresando de su tiempo de tentación en el desierto, y dice que volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué hizo? Dice que fue a todos lados a sanar personas, ¿no? No, dice que fue a todos lados a enseñar con el poder del Espíritu, y lo primero que hizo fue enseñar. Puedes tener poder para enseñar, como puedes tenerlo para sanar y hacer milagros. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, entró a la sinagoga en el día de reposo, y se levantó a leer. Tal vez quieran subrayar eso, conforme a su costumbre. Vino a su pueblo natal e hizo lo mismo que había hecho en todos los lugares a donde iba. Esa era su costumbre, era su método de operación. Entró a la sinagoga, tomó el rollo y leyó. Y Jesús en particular es interesante porque en el siguiente verso 17, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No era un libro como estos libros que tenemos. De hecho, le dieron un manuscrito. Y lo desenrolló y específicamente halló el lugar en particular. Y ese lugar en particular que halló es donde estaba escrito sobre él. Y leemos versos del 18 al 21. Esto es lo que Isaías dice, es lo que Jesús comenzó a leerle a las personas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanidad a los quebrantados, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Piensen en esta lista de personas: pobres, quebrantados, cautivos, ciegos, oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que era el año del jubileo. A eso se refiere. Una vez cada 50 años en Israel tenían el año del jubileo. Lo que pasó el día de la expiación, el día cuando el cordero del sacrificio fue inmolado, ellos tocaban la trompeta y ese año del jubileo todos volvían a sus posesiones. Si perdiste tu casa, incluso por malas decisiones de tu parte, si perdiste tu granja, toda tu propiedad y tu hogar eran restaurados. Si te habías vendido como esclavo en servidumbre, el año del jubileo eras liberado. Todos regresaban a sus posesiones y eran liberados de su cautividad. Y el año del jubileo siempre pasaba en conexión con la expiación. La expiación habla de Jesús. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y la idea era un tipo de sombra que decía que cuando Cristo viniera, volveríamos a nuestras posesiones, a nuestra relación perdida con Dios, la salud perdida, la paz perdida. Todo nos sería regresado por la obra expiatoria de Jesucristo. Luego Jesús dijo, oigan, hoy se ha cumplido, no mañana, no el año siguiente. Esto está pasando ahora. Los oprimidos van a ser liberados, los cautivos van a ser libres, los ciegos recibirán vista. Estoy predicando las buenas nuevas a los pobres. Hoy pueden regresar a sus posesiones. Dios está haciendo algo. Ahora, ¿cómo hace Dios todo eso? ¿Cómo libera a los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos y los oprimidos? En el verso 18 dice, el Espíritu me ha ungido para predicar y proclamar. En el verso 19, me ungió para proclamar
Jesús no sanaba corazones quebrantados. Liberaba a los cautivos, sanaba a los enfermos y a los oprimidos, y luego tal vez compartía un verso o dos después de terminar la obra. Su costumbre era compartir la palabra y declarar la palabra primero. Su costumbre era compartir las escrituras sobre él mismo primero, incluso cuando estaba físicamente presente y ungido con el poder del Espíritu Santo, como lo vemos aquí. Él predicaba y él proclamaba primero. Espero que estén escuchando con atención, porque esto los ayudará. ¿Por qué les predicaba las buenas nuevas a los pobres? ¿Por qué proclamaba libertad a los cautivos? ¿Por qué proclamaba que este era el año del jubileo, este año aceptable del Señor? ¿Por qué lo predicaba primero? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Saben, en Lucas capítulo 5, del verso 17 al 25, es la historia donde bajaron al paralítico por el techo, y él recibió tanto perdón como sanidad de Jesús. Pero si leen la historia, primero dice que Jesús estaba enseñando. En Lucas capítulo 6, versos del 6 al 10, Jesús está en la sinagoga y sanó a un hombre que tenía la mano seca, pero primero enseñó. En Lucas capítulo 13, versos del 10 al 13, había una mujer en la sinagoga que estuvo encorvada con un espíritu de enfermedad por 18 años, y Jesús la libró y la sanó. Pero primero dice que Jesús estuvo enseñando. En Lucas capítulo 9, versos del 1 al 6, Jesús comisionó a los 12. Él los mandó a predicar y sanar, y ellos se fueron por todos los pueblos, primero predicando y luego sanando. En Marcos capítulo 1, versos del 21 al 34, toda la ciudad se había reunido a su puerta en Capernaum con los poseídos y enfermos, y Jesús los sanó. Pero antes, ese día, había estado enseñando a esas mismas personas en la sinagoga. Vayan conmigo a Mateo capítulo 4, por favor. El Evangelio de Mateo, al 4º capítulo y verso 23. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es lo que Jesús hizo por toda Galilea en las sinagogas. Enseñó, predicó y luego sanó. No solo iba a sanar, seguro había excepciones a eso, pero su costumbre era, su método de operación era ese. Hacía eso en todas las sinagogas, a donde sea que Jesús fuera. Él enseñaba y predicaba, y él sanaba. Volvió ungido con el poder del Espíritu, y lo primero que hizo fue enseñar. Mateo capítulo 9, verso 35. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Si Jesús estuviera aquí hoy, físicamente presente, y tú necesitaras sanidad física, Él te enseñaría primero. Quiero que piensen en eso. Si Jesús estuviera aquí hoy físicamente y necesitaras sanidad, Jesús te enseñaría primero. Y cómo respondes determinaría lo que recibirías de Él. Cómo respondes a su proclamación sobre sí mismo determinaría lo que recibes de Él. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13. Mateo 13 y verso 54. Dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Claro, es lo que siempre hacía. Y se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su incredulidad. En el recuento de Marcos de esto, en Marcos capítulo 6, declara que Jesús no pudo hacer muchos milagros, señales o sanidades, salvo que impuso manos sobre algunos enfermos y los sanó. El punto. Incluso cuando Él está físicamente presente, la forma predominante en que Dios trabaja era que Jesús enseñaba y predicaba primero, donde la respuesta a la enseñanza era fe genuina. El poder del Espíritu en Él se revelaba y se liberaba. Ahora, Él ya no está físicamente presente, ¿ha notado eso? Un día Él regresará a esta tierra literal y físicamente, pero ahora está en el cielo y envió al Espíritu Santo para representarlo y actuar en su nombre. ¿Cuál es el método predominante ahora? No ha cambiado. Colosenses, capítulo 4. Queremos ver a Jesús, cuyo poder se revela a través de la predicación. Colosenses, el 4º capítulo. Leeremos los versos del 2 al 6. Pablo escribe: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Al mismo tiempo, orando también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra y predicar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno o a cada persona. Pablo comienza diciendo: perseveren en la oración, oren también por nosotros, oren para que Dios abra una puerta para la palabra. Dice: chicos, hablen con el Señor sobre los hombres, y luego oren para que el Señor nos abra puertas y le hablemos a los hombres sobre el Señor. Ya sea la puerta personal del corazón de una persona, ora porque Dios la abra. Apocalipsis 3:20, Jesús es descrito como parado a la puerta del corazón y tocando, y cualquiera que responda, Él entrará. Podría ser la puerta de la ciudad. Encontramos en Juan capítulo 4 que la mujer de Samaria, a quien Jesús conoció en el pozo, ella se volvió la puerta de toda una ciudad. Y todos llegaron a la fe en Cristo. Ella fue la puerta. Puede ser la puerta de una nación. En Hechos capítulo 8, Felipe salió al desierto donde conoció al eunuco etíope. Compartió de Cristo con él. El hombre creyó y fue bautizado y se fue a Etiopía. Lo que era Etiopía entonces, se llevó el evangelio a una nación. Él se volvió la puerta a una nación. Podría ser una puerta a las personas que están identificadas por cultura, por lenguaje. Tengo un amigo llamado Bill. Esto fue tal vez, hace 30, tal vez 35 años, algo así. Él pasó algunas semanas en Jamaica. Terminó en ese enclave de Rastafaris que él conoció. Ellos vivían de la tierra, fumaban mucha hierba, y mi amigo Bill fue ahí a pasar tiempo con ellos diario. Él no fumaba con ellos, solo los amaba. Se quedaba con todos los Rastafaris y les hacía muchas preguntas, comía con ellos, los amaba casi todos los días. Por varias semanas fue, y pasó tiempo, casi al final de la segunda semana. Él estuvo orando. Dios abrió una puerta, abrió una puerta. El líder de ese enclave de Rastafaris dijo: oye, Bill, nos agradas. Cuéntanos sobre tu cristianismo. Él les predicó de Cristo. El poder de Dios cayó sobre todo el grupo de personas. 25 de ellos pusieron su fe en Cristo, caminaron a la playa y los bautizó a los 25. Pablo dijo: oren. Oren porque una puerta se abra para la palabra, para compartir el misterio de Cristo, él dijo.
El misterio de Cristo se explica en Colosenses capítulo 1, Romanos capítulo 16, Primera de Corintios 2, Efesios capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6. Pero creo que donde está más claramente es en Primera de Timoteo 3 y 16. Estará en las pantallas, léanlo. Indiscutiblemente, este es el gran misterio de nuestra fe. Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de Cristo es la historia de Jesús, es su encarnación, es su sacrificio redentor, su victoria sobre el pecado y la obra de las tinieblas, su ascensión y enviar al Espíritu Santo para proveernos todo lo que compró con su muerte. La pregunta, ¿por qué contar la historia es tan importante? ¿Por qué dice, oigan, continúen orando, pero oren por nosotros? Oren porque Dios nos abra una puerta a la palabra, que podamos compartir el misterio de Cristo, podamos decirle a las personas sobre Jesús. Es importante porque Jesús se revela a las personas por el Espíritu Santo cuando oramos y cuando compartimos. Es la forma ordenada por Dios. Él permanece oculto hasta que se manifiesta a sí mismo cuando compartimos. Seguro habrá excepciones a esto, pero de nuevo, como era su costumbre, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios obra de la misma manera, amigo, pero ahora está obrando a través de nosotros, su iglesia. La fe viene por el oír, pero alguien tiene que hablar. Si no, no hay nada que oír. Somos los que debemos hablar. Piensen en esto, en los versos que leímos. En el verso 3 dice para dar a conocer. En el verso 4 dice hablar. En el verso 6, palabra y respuesta. Necesitamos decir algo. Digamos que tienen una caja fuerte en su casa que está llena de riquezas. La combinación es 2, 12, 24. Giras la perilla al 2. Pasas el 2 un par de veces, 12. Pasas 12 de nuevo y estás en el 24. La caja no se abre. Es porque hay una manija y tienes que girarla y la caja se abre. Necesitas hacer ambas cosas. Debes poner la combinación, girar la perilla y luego todas las riquezas que hay adentro se ven, están disponibles. Cuando oramos, necesitamos hablarle al Señor sobre los hombres. Oramos porque Dios nos abra puertas para la palabra, puertas en los corazones, puertas a ciudades, puertas a grupos individuales de personas, puertas a naciones. Hablemos al Señor sobre los hombres. Eso es poner la combinación. Pero luego debemos hablarles a los hombres sobre el Señor. Eso es girar la manija y abrir la caja fuerte. Las riquezas de Cristo se mostrarán. Pero necesitamos hacer ambas para que Él sea revelado. Esto es tan importante. Pablo dice, por esta misma razón, yo estoy preso. Pero dice, oren por mí para que tengan más oportunidades de hacerlo. Bueno, piénsenlo. Él dice, por este misterio, por esta razón, estoy en cadenas ahora, pero oren porque Dios abra otra puerta. Quiero seguir haciéndolo, ¿qué importa lo que pase? Así de importante es esto. Ahora, él dice, oren porque lo haga simple, que pueda hablar audazmente sobre Cristo. Otra versión dice en el verso 4, oren porque cada vez que abra la boca pueda hacer que Cristo sea tan claro como el día para ellos. Ahora, Pablo específicamente pide oración para ellos, para que él tenga oportunidad de hablar. Y creo que todos deberíamos orar por los predicadores, para que tengan oportunidades, pero también necesitamos hablar nosotros. Oren por mí, oren por cualquier otro predicador que conozca, oren porque Dios les abra puertas de oportunidad. Pero Pablo no para ahí. Continuó. Vean el verso 5, estará en pantalla. Dice, anden sabiamente para con los de afuera. Eso significa los que están afuera de una relación con Dios, redimiendo el tiempo. En primera hablamos a través de nuestro estilo de vida. Dice, anden sabiamente para con los no salvados
Andar se refiere a nuestro comportamiento, la forma en que vivimos. Hablamos a través de nuestro estilo de vida. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Amigo, espero que hayas obtenido algo del mensaje. Vamos a continuar con él la próxima. Acompáñanos para la parte 2 en la próxima transmisión en tu área. Y solo quiero dejarte con estas palabras. No eres desconocido para Dios. Él te ama, Él te conoce, Él conoce tus luchas, conoce tus más grandes aspiraciones, conoce tus más grandes problemas y quiere ayudarte, Él quiere guiarte. Clama a Él hoy en el nombre de su Hijo Jesús. Lo encontrarás. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Hola. Estoy convencido de que Dios pone el 90% de nuestro ministerio en nuestros corazones durante el primer año al ser salvados. Y el otro 10 solo es una confirmación de lo que Dios puso en nosotros ese primer año. Y descubrí algo, al menos en mi experiencia, lo que veo en la experiencia de las personas cuyas historias se cuentan en la Biblia, y es que Dios hace todo lo que hace con una semilla. Él no te dará todo el plan, no te dará todo el alcance de lo que quiere hacer en ti y a través de ti, pero Él te dará un sentido de ello, y luego te dará algunos pasos que dar. Y al ser fieles, si eres fiel, yo soy fiel para dar esos pasos, Dios abrirá más nuestro entendimiento y nos llevará a un lugar más amplio. Fue en octubre de 1979. Estaba adorando a Dios en mi apartamento de una recámara. Tenía un colchón en el suelo. La mayoría de mis muebles eran bloques de ladrillo con tablas encima. Y estaba adorando a Dios. El Señor me habló y dijo, ministrarás la palabra de Dios en televisión. Y yo, de hecho, lo escribí en un papel que tengo aún hoy. Y eso no comenzó sino hasta años después. Y comenzó tan pequeño. Pero fuimos fieles en plural. Mi esposa y yo dimos pequeños pasos de bebé que Dios nos dio para hacer las cosas pequeñas. Estuvimos en canales de poco acceso al público a mitad de la noche cuando nadie veía. Lo hicimos por 5 años. Y luego Dios nos dio aliento a lo que hacemos. Él nos expandió hasta ahora que estamos alrededor del mundo y continúa creciendo. Y somos muy humildes con eso y muy agradecidos por lo que Él ha hecho. Pero quiero animarte. Tal vez Dios puso la semilla de un sueño en tu corazón. Sé fiel en esa cosa pequeña y Dios hará su parte para que crezca. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Él dijo que sus palabras siempre estén sazonadas con sal, no enterradas en sal. Sazonadas con sal, enterradas en sal. Hola, soy Bob. Quien clame en el nombre del Señor será salvado. ¿No lo has hecho? Te irás al infierno. Oye, ¿puedo traerte algo de beber? No, eso está enterrado en sal. Van a alejar a la mayoría de las personas. Él dijo sazonadas con sal. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.